El avión ya estaba repleto de pasajeros que se acomodaban, guardaban sus maletas y se preparaban para el viaje. Entre los pasajeros había un hombre negro de edad avanzada, vestido con un traje sencillo pero bien confeccionado, cuyos zapatos lustrados brillaban levemente bajo las luces de la cabina. Se movía con una gracia lenta y deliberada, y cada paso exudaba una confianza tranquila. A pesar de su edad, tenía una postura erguida y una mirada penetrante mientras se acomodaba en su asiento de primera clase, saludando cortésmente a los demás pasajeros que lo rodeaban. La tripulación de cabina se movía con eficiencia por el pasillo, con sonrisas educadas y un comportamiento profesional, al menos para la mayoría de los pasajeros. Cuando la azafata se acercó a la fila del hombre mayor, su comportamiento cambió sutil pero inequívocamente. Dudó una fracción de segundo antes de ofrecerle una sonrisa con los labios apretados, que carecía de la calidez que tan fácilmente había brindado a los demás pasajeros de primera clase. «Buenas noches», dijo secamente, evitando el contacto visual directo mientras le entregaba un menú. Sin esperar una respuesta, ella siguió adelante rápidamente, con una postura rígida. El hombre la observó en silencio, con una expresión ilegible. Ya se había encontrado con ese tipo de trato antes, demasiadas veces para contarlas. Era la forma en que las miradas de la gente se demoraban un momento más de lo debido, la forma en que sus palabras tenían un tono que rozaba la cortesía. Había aprendido hace mucho tiempo cómo navegar esos momentos con gracia, pero esa noche, algo en la actitud de la azafata despertó una ira silenciosa en él. La azafata regresó unos minutos después para tomar los pedidos de bebidas. Pasó por alto al hombre por completo, dirigiéndose en cambio al pasajero sentado a su lado. Cuando terminó, se dio la vuelta para irse, pero el hombre levantó una mano, con voz tranquila pero firme. «Disculpe, señora». Hizo una pausa, con expresión tensa mientras se volvía hacia el de mala gana. «Sí. Me gustaría un vaso de agua, por favor», dijo cortésmente. Sus labios se afinaron. «Llegaré a usted en un momento», dijo con desdén antes de alejarse. El hombre la observó mientras se alejaba, con el rostro tranquilo aunque un destello de irritación atravesó sus ojos. Pasaron varios minutos y ella regresó con bebidas para los demás pasajeros, pero no para él. Esperó pacientemente, con las manos apoyadas en el regazo, pero cuando ella pasó de nuevo sin saludarlo, habló una vez más. «Señora», dijo, con un tono ligeramente más brusco. «Creo que pedí un vaso de agua». La azafata se detuvo, su expresión delataba un dejo de fastidio. «Estoy ocupada ahora mismo», dijo brevemente, en voz baja pero despectiva. «Tendrá que esperar». Los pasajeros que los rodeaban comenzaron a notar el intercambio, sus ojos se movían rápidamente entre el hombre y la azafata. Algunos intercambiaron miradas inquietas, mientras otros fingían no escuchar. El hombre mayor permaneció sentado, con expresión tranquila pero con una mirada firme. «Muy bien», dijo en voz baja, reclinándose en su asiento. La azafata se alejó apresuradamente, con pasos rápidos mientras desaparecía en la cocina. La tensión en la cabina era palpable ahora, los murmullos de los demás pasajeros se hacían cada vez más fuertes. Uno o dos pasajeros se inclinaron ligeramente hacia adelante, como si estuvieran considerando decir algo, pero nadie habló. Minutos después, la azafata reapareció, con su bandeja cargada de bebidas para los demás pasajeros. Pasó por la fila del hombre sin decir palabra, con los ojos fijos al frente como si no existiera. Esta vez, el hombre no habló. Se limitó a observarla, con su mirada aguda siguiendo cada uno de sus movimientos. Lo que la azafata no sabía, lo que nadie en el vuelo sabía, era que el anciano no era un pasajero común. Era el dueño de la misma aerolínea en la que volaban, un hecho que pronto cambiaría todo el vuelo. El anciano metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Escribió un breve mensaje, moviendo los dedos con eficiencia practicada. Cuando terminó, devolvió el teléfono a su bolsillo y cruzó las manos sobre su regazo, esperando.
10 minutos después, un movimiento cerca de la parte delantera de la cabina captó la atención de todos. Un segundo asistente de vuelo, acompañado por un hombre elegantemente vestido con traje, entró en la sección de primera clase. La presencia del hombre de traje era imponente, su paso decidido mientras se acercaba al asiento del hombre mayor. Se inclinó y habló en voz baja, sus palabras demasiado bajas para que los demás pasajeros las oyeran. El hombre mayor asintió una vez e hizo un gesto hacia la asistente de vuelo que se había negado a atenderlo. El hombre de traje se enderezó, su mirada se volvió fría cuando se posó en ella. Señorita, dijo, su voz tenía una autoridad inconfundible. Una palabra. Ahora. La asistente de vuelo se quedó paralizada, su rostro palideció cuando encontró la mirada del hombre. Dudó por un momento antes de seguirlo a la cocina, sus pasos vacilantes y su comportamiento visiblemente conmocionado. Los demás pasajeros intercambiaron miradas curiosas y sus susurros se hicieron cada vez más fuertes. Mientras tanto, el anciano permaneció sentado, con expresión tranquila pero postura resuelta. Esperó pacientemente, sabiendo que la situación estaba siendo manejada. En la cocina, la voz del hombre de traje era baja pero firme mientras se dirigía a la azafata. ¿Tienes alguna idea de quién es ese pasajero? La azafata tartamudeó, su confianza de antes reemplazada por pánico. Él es solo otro pasajero, no es solo otro pasajero, interrumpió el hombre, su tono brusco. Es el dueño de esta aerolínea. Y ha estado observando todo. El rostro de la azafata se desvaneció, su boca se abrió y cerró mientras luchaba por formar una respuesta. Yo no sabía, eso no excusa tu comportamiento, dijo el hombre de traje con frialdad. Has tratado a un pasajero, a cualquier pasajero, con flagrante falta de respeto, y eso es inaceptable. Reúne tus pertenencias. Ya no podrá volar más. Abrió los ojos de par en par y le tembló la voz. Pero, no discuta, dijo con firmeza. La gerencia se comunicará con usted para una revisión formal de sus acciones. De regreso a la cabina, los murmullos se hicieron más fuertes mientras la azafata era escoltada fuera del avión en la siguiente escala. Los pasajeros observaron en silencio atónito, su inquietud anterior reemplazada por una mezcla de curiosidad y aprobación silenciosa. El hombre de traje regresó al asiento del anciano, inclinándose levemente. Señor Langston, le pido disculpas por el incidente. Se está manejando y le aseguro que se tomarán medidas para evitar que vuelva a suceder. El anciano asintió con la cabeza, su expresión era ilegible. Gracias, dijo simplemente. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de asegurar que cada pasajero sea tratado con dignidad y respeto. El hombre de traje asintió. Entendido, señor. A medida que se reanudaba el vuelo, la atmósfera en la cabina cambió. Los demás asistentes de vuelo se mostraron visiblemente más atentos, su actitud cálida y servicial. El anciano permaneció callado durante el resto del viaje, su sereno exterior no daba señales del torbellino que acababa de desatarse. Pero en su mente, ya estaba pensando en los cambios que implementaría, porque el respeto no era solo una política, era un estándar que todos merecían. El avión continuó su viaje, el zumbido de los motores ahora se unió a una atmósfera más tranquila y apagada en la cabina. Los pasajeros, todavía conmocionados por lo que habían presenciado, lanzaron miradas furtivas hacia el anciano. Su compostura permaneció inquebrantable, aunque su mente estaba lejos de estar tranquila. Había soportado suficientes momentos como este en su vida para reconocer las implicaciones más amplias de lo que había sucedido, y su determinación de abordarlas era inquebrantable. Una mujer joven sentada unas filas más atrás dudó antes de levantarse y dirigirse hacia él. Se detuvo junto a su asiento, su voz suave pero teñida de respeto. Señor, solo quería decir que admiro cómo manejó eso. No debe haber sido fácil. El hombre levantó la vista y le ofreció una pequeña y amable sonrisa. Gracias, dijo simplemente. Pero no se trata solo de manejarlo.
Se trata de asegurarse de que no vuelva a suceder a nadie. Ella sintió, sus ojos delataban una mezcla de admiración y tristeza. Espero que te escuchen. Lo harán, respondió él, con un tono tranquilo pero decidido. Me aseguraré de que así sea. Cuando regresó a su asiento, los demás pasajeros parecieron tomar sus acciones como un permiso para expresar su apoyo. Varios se inclinaron para ofrecerle palabras amables, asintiendo con la cabeza en acuerdo con sus sentimientos. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias de sentirse rechazados o irrespetados, sus voces cargaban con el peso de una frustración prolongada. El anciano escuchó pacientemente, su presencia constante fue una fuente de consuelo y fortaleza para quienes hablaron. Mientras tanto, la tripulación de cabina que permaneció en el vuelo se movió con mayor atención. Las bebidas se reponían con prontitud, las solicitudes se atendían con sonrisas y la tensión que había invadido la cabina antes empezó a disiparse. El hombre de traje, que todavía estaba de pie cerca de la cocina, miraba de vez en cuando al anciano, con una expresión que mezclaba respeto y determinación. Sabía que este incidente tendría repercusiones mucho más allá de los confines de este avión. Cuando el avión se acercaba a su destino, el anciano tomó su teléfono y empezó a escribir notas. Sus dedos se movían con un propósito, cada palabra era deliberada. No se limitaba a documentar los acontecimientos del vuelo, sino que estaba delineando una estrategia integral. Las políticas cambiarían, los programas de formación se revisarían y se aplicarían medidas de rendición de cuentas en todos los niveles de la organización. No se trataba simplemente de una resolución personal, era un mandato profesional. Cuando el avión aterrizó, comenzó la habitual oleada de actividad. Los pasajeros recogieron sus pertenencias, intercambiaron amables despedidas con la tripulación y se dirigieron hacia la salida. Muchos se detuvieron para estrechar la mano del anciano o para ofrecerle una palabra amable antes de desembarcar. Aceptó cada gesto con tranquila humildad, sus ojos delataban el peso de la responsabilidad que tenía. En la puerta de embarque, un equipo de ejecutivos lo esperaba, con rostros tensos pero serenos. Sabían lo que había sucedido en el vuelo, se les había informado en el momento en que ocurrió, y comprendían la gravedad de la situación. Cuando el anciano entró en la terminal, se acercaron a él con disculpas cuidadosamente ensayadas. Señor Langston, comenzó uno de ellos, extendiendo una mano, lamentamos profundamente lo que experimentó hoy. Esto no refleja nuestros valores y estamos comprometidos a abordar esto de inmediato. El hombre aceptó el apretón de manos, su agarre firme pero su expresión inflexible. Confío en que hará más que simplemente abordarlo, dijo. Este es un problema sistémico, no un incidente aislado. Requiere más que disculpas, requiere acción. Los ejecutivos asintieron, sus posturas deferentes. Ya hemos comenzado a revisar el incidente, agregó otro. El asistente de vuelo ha sido retirado del servicio activo a la espera de una investigación más profunda, y hemos programado una reunión con toda la tripulación para analizar lo sucedido. Eso es un comienzo, respondió Langston. Pero no es suficiente. Revisaré personalmente cada política, cada programa de capacitación y cada procedimiento. Y espero transparencia y responsabilidad en cada paso. Sí, señor, dijo rápidamente uno de los ejecutivos. Nos aseguraremos de que tenga todo lo que necesita. El hombre mayor asintió con firmeza. Bien. Porque no se trata solo de mí. Se trata de los pasajeros que confían en que los trataremos con dignidad. Esa confianza se gana, no se da, y no hemos sabido mantenerla. Los ejecutivos intercambiaron miradas inquietas, plenamente conscientes de que su jefe no era de los que lanzaban amenazas vacías. Langston se volvió hacia la salida de la terminal, con paso decidido a pesar de su edad. Mientras caminaba, su mente ya estaba pensando en los pasos que daría en los próximos días. La historia del vuelo pronto se difundiría más allá de los pasajeros que lo habían presenciado. Langston sabía que se convertiría en un símbolo,
no solo del fracaso, sino del cambio que podría surgir al enfrentar esos fracasos de frente. Y como propietario de la aerolínea, estaba decidido a liderar ese cambio, asegurándose de que ningún pasajero, independientemente de su edad, raza u origen, volviera a sentirse desestimado o irrespetado. Para Langston, el viaje estaba lejos de terminar, pero era uno que estaba más que listo para emprender. Cuando Langston salió de la terminal, la energía bulliciosa del aeropuerto lo rodeó. Los viajeros se apresuraron a sus destinos, ajenos a la revolución silenciosa que se estaba gestando dentro de las paredes de su aerolínea. Su chofer lo saludó con un gesto respetuoso y sostuvo la puerta abierta de un elegante automóvil negro que esperaba en la acera. Langston subió, con sus pensamientos todavía centrados en los eventos del vuelo y la monumental tarea que lo esperaba. El viaje a su sede corporativa fue silencioso, salvo por el rítmico golpeteo de sus dedos contra su teléfono. Langston estaba redactando un memorando interno, cada palabra deliberada y ponderada por la gravedad de la situación. Langston describió las medidas inmediatas que se debían tomar, la suspensión de la azafata, una revisión completa de los protocolos de capacitación de la empresa y la formación de un grupo de trabajo sobre diversidad, equidad e inclusión, DEI, que le reportaría directamente a él. El auto se detuvo frente a la sede central, un edificio moderno de vidrio y acero que se alzaba contra el horizonte de la ciudad. Langston salió, su presencia imponente cuando entró al vestíbulo. Los empleados que pasaban se detuvieron, sus rostros eran una mezcla de respeto y aprensión. Se había corrido la voz rápidamente de que el propio propietario había estado en el centro de los eventos del día. Mientras se dirigía a la sala de juntas ejecutiva, su asistente se acercó con una pila de informes. Señor Langston, dijo, manteniéndose a su ritmo, el equipo de liderazgo superior está esperando. Hemos preparado datos iniciales sobre la retroalimentación de los clientes y el cumplimiento de la capacitación. Langston aceptó los informes con un breve asentimiento. Bien, dijo. Esta reunión no se trata de excusas. Se trata de soluciones. Entró en la sala de juntas, donde los principales ejecutivos de la aerolínea ya estaban sentados. Se levantaron cuando entró, con expresiones tensas pero profesionales. Langston se sentó a la cabecera de la mesa y recorrió con la mirada la sala. Vayamos al grano, comenzó, con voz tranquila pero firme. Lo que sucedió en ese vuelo es inaceptable. No es solo el fracaso de un empleado, es el fracaso de esta empresa. Y como líder de esta empresa, asumo toda la responsabilidad. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras pesaba sobre ellos. Langston continuó, pero asumir la responsabilidad significa más que disculpas. Significa acción. Con vigencia inmediata, estamos implementando una política de tolerancia cero para la discriminación en cualquier forma. Las violaciones resultarán en el despido, sin excepciones. Uno de los ejecutivos dudó antes de hablar. Señor, ya hemos comenzado a revisar los programas de capacitación. Creemos que módulos adicionales sobre sensibilidad cultural y sesgo implícito podrían ayudar a abordar. La capacitación es solo el comienzo, interrumpió Langston, con un tono brusco pero mesurado. Se trata de cultura. Necesitamos crear un entorno en el que cada empleado, desde el empleado más nuevo hasta el líder más experimentado, comprenda que el respeto no es negociable. Eso comienza con la rendición de cuentas en la cima. Se volvió hacia la directora de Recursos Humanos. Quiero una auditoría completa de todos los registros de conducta de los empleados durante los últimos 5 años. Identificar patrones, señalar a los infractores reincidentes y asegurar que las acciones disciplinarias hayan sido consistentes. Si no lo han sido, lo abordaremos. La ejecutiva de Recursos Humanos asintió, tomando notas. Langston luego miró al director de operaciones. Quiero una revisión integral de nuestros sistemas de comentarios de los clientes. Si los pasajeros han estado informando incidentes similares, necesitamos saberlo y debemos actuar al respecto. La directora de operaciones asintió, con expresión seria.
Entendido, señor. Tendré un informe listo en una semana. Langston se reclinó ligeramente y entrecerró los ojos. No se trata de apariencias, sino de confianza. Nuestros pasajeros confían en que les proporcionaremos un entorno seguro y respetuoso. Si les fallamos, lo perderemos todo. La sala permaneció en silencio, la gravedad de sus palabras resonó profundamente. Langston se puso de pie, señalando el final de la reunión. Espero recibir actualizaciones sobre estas iniciativas en las próximas 72 horas. Hagámoslo realidad. Mientras los ejecutivos salían, Langston permaneció sentado, pensando en las implicaciones más amplias de los acontecimientos del día. El vuelo había sido un duro recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer, no solo dentro de su empresa, sino dentro de la industria en su conjunto. No solo estaba luchando por la reputación de su aerolínea, estaba luchando por un estándar de respeto y dignidad que trascendiera los negocios. Más tarde esa noche, Langston estaba sentado en su oficina privada, contemplando las luces de la ciudad. Su teléfono vibró con una notificación, un correo electrónico del equipo de comunicaciones de la aerolínea que contenía un borrador de la declaración pública que abordaba el incidente. Lo leyó con atención y realizó modificaciones que enfatizaban la responsabilidad y la acción tangible. Cuando terminó, presionó enviar y se reclinó en su silla. Pensó en los pasajeros de ese vuelo, en las miradas silenciosas y los murmullos de incomodidad. Pensó en la joven que se le había acercado, con su voz llena de esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Langston sabía que esto era solo el comienzo. El camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero estaba listo. Siempre había creído que el liderazgo no se trataba solo de ganancias y crecimiento, sino de crear un legado que importara. Y como propietario de una de las aerolíneas líderes del mundo, tenía la intención de garantizar que ese legado se basara en el respeto, la integridad y la responsabilidad inquebrantable. En los días posteriores al incidente, la declaración pública emitida por Langston Airlines resonó en toda la industria de la aviación y más allá. El rápido reconocimiento del problema por parte de la aerolínea, junto con un plan de acción detallado, generó tanto escrutinio como elogios. La declaración describía medidas específicas, incluida una auditoría independiente de las políticas de la empresa, un programa mejorado de capacitación en DEI y el establecimiento de un comité de supervisión con representantes externos. Los medios de comunicación se aferraron a la historia, enmarcándola como una advertencia y un raro ejemplo de responsabilidad corporativa. Los titulares iban desde el director ejecutivo de la aerolínea enfrenta la discriminación de frente hasta el día en que un propietario tomó una postura a favor del cambio. Las entrevistas con los pasajeros del vuelo alimentaron aún más el discurso público, muchos de los cuales relataron sus experiencias y elogiaron la respuesta serena pero decisiva de Langston. Dentro de Langston Airlines, los efectos dominó fueron inmediatos. Se programaron reuniones de empleados, lo que dio al personal de todos los niveles la oportunidad de expresar sus preocupaciones y aportar ideas para crear un lugar de trabajo más inclusivo. Estas sesiones fueron dirigidas por un consejo de DEI recién formado, compuesto por empleados de diversos orígenes, lo que aseguró que las voces tradicionalmente marginadas estuvieran ahora al frente de la toma de decisiones. Para Langston, las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones, sesiones de planificación y contactos personales. Insistió en participar en todas las decisiones importantes, y su presencia fue un recordatorio constante de que se trataba de algo más que un ejercicio corporativo, era una misión personal. Habló en reuniones públicas y se dirigió a los empleados directamente con una mezcla de franqueza y determinación. No se trata solo de evitar otro incidente, dijo en una sala repleta de personal de todos los departamentos. Se trata de redefinir quiénes somos como empresa. No podemos ofrecer un servicio de primera clase si no tratamos a cada pasajero y a cada empleado con respeto y dignidad. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, pero sabía que la verdadera prueba llegaría en los meses siguientes. Cambiar las políticas fue fácil, pero cambiar la cultura fue mucho más difícil.
Sin embargo, Langston no se dejó intimidar. Mientras tanto, la azafata que estaba en el centro del incidente se enfrentó a su revisión formal. Su despido del servicio activo había sido inmediato, pero Langston insistió en un proceso minucioso para garantizar la equidad y la transparencia. La revisión concluyó que sus acciones no solo eran discriminatorias, sino que también indicaban deficiencias más profundas en la capacitación y la supervisión de la aerolínea. Langston no se sintió satisfecho con su despido. Para él, no se trataba de castigar a una persona, sino de abordar el sistema que había permitido que ese comportamiento pasara desapercibido. Ordenó una investigación sobre las prácticas de reclutamiento y capacitación que no habían logrado inculcar los valores que la compañía supuestamente defendía. 3 meses después del incidente, Langston convocó una conferencia de prensa para informar al público sobre el progreso de la aerolínea. De pie en el podio, irradiaba la autoridad tranquila que había definido su liderazgo durante décadas. Me presento ante ustedes hoy no solo como director ejecutivo de Langston Airlines, sino como un hombre que entiende el dolor y la frustración de ser despedido por ser quien eres, comenzó con voz firme. Lo que sucedió en ese vuelo fue inaceptable, pero nos ha llevado a enfrentar la dura verdad y tomar medidas significativas. Describió las medidas que había tomado la aerolínea, la finalización de la auditoría interna, la implementación de nuevos programas de capacitación y la creación de un consejo asesor de pasajeros para garantizar la rendición de cuentas. También anunció una asociación pionera con grupos de defensa para desarrollar estándares de toda la industria para un trato equitativo en los viajes aéreos. No se trata solo de Langston Airlines, concluyó. Se trata de establecer un estándar que toda la industria pueda seguir. Porque el respeto y la dignidad no son privilegios, son derechos. La conferencia terminó con una ovación de pie, mientras los periodistas clamaban por preguntas de seguimiento. Las palabras de Langston resonaron no solo entre los que estaban en la sala, sino entre innumerables personas que miraban desde lejos. Los meses se convirtieron en años y los cambios en Langston Airlines se convirtieron en un modelo para otros en la industria. Los índices de satisfacción de los pasajeros de la compañía se dispararon y su reputación de inclusión se convirtió en un motivo de orgullo tanto para los empleados como para los pasajeros. Para Langston, el viaje estaba lejos de terminar. Sabía que la lucha por la igualdad y el respeto estaba en curso, pero también sabía que cada paso adelante importaba. Su experiencia en ese vuelo había sido un doloroso recordatorio del trabajo que aún quedaba por hacer, pero también había reafirmado su creencia en el poder del liderazgo para generar cambios. Una noche, mientras estaba sentado en su oficina revisando un informe sobre el progreso de la compañía, su asistente entró con una carta. «Esto llegó para usted», dijo, colocándola sobre su escritorio. Langston abrió el sobre y encontró una nota escrita a mano de una mujer joven. Había sido pasajera en el vuelo y había visto cómo se desarrollaba el incidente. «Estimado señor Langston», comenzaba la carta, «quería agradecerle por lo que hizo ese día, no solo por usted, sino por todos los que alguna vez nos hemos sentido invisibles. Español, usted nos mostró lo que significa ponerse de pie, liderar con integridad y exigir más. Gracias a usted, creo que las cosas pueden cambiar». Langston dejó la carta con el corazón lleno. Fueron momentos como este los que le recordaron por qué había luchado tanto, no solo por su empresa, sino por un mundo mejor y más justo. Se reclinó en su silla, mirando las luces de la ciudad, sabiendo que el viaje continuaría. Y estaba listo para ello. Los años siguientes vieron a Langston Airlines convertirse en un símbolo de transformación, no solo en la industria de la aviación sino en la cultura corporativa en general. El propio Langston permaneció al mando, asegurándose de que cada política, cada iniciativa y cada decisión reflejaran los valores que había defendido. El viaje no estuvo exento de desafíos, pero cada obstáculo solo fortaleció la determinación de la empresa de predicar con el ejemplo. Un día, durante una inspección de rutina de las nuevas instalaciones de capacitación de la empresa, Langston se encontró caminando por una sala llena de aprendices.
La instalación era de última generación, equipada con simuladores de realidad virtual, módulos interactivos y aulas diseñadas para el debate abierto. Era el corazón del compromiso de la empresa de fomentar una cultura de respeto, inclusión y excelencia en el servicio. Mientras observaba la sesión en curso, una joven aprendiz dudó antes de acercarse a él. Parecía nerviosa pero decidida. Señor Langston, dijo, con voz firme a pesar de su evidente asombro. Solo quería darle las gracias. Mi familia siempre evitaba volar por cómo nos trataban. Pero sus cambios han marcado la diferencia. Ahora me siento seguro. Langston sonrió, el peso de sus palabras se instaló profundamente en su pecho. Gracias por compartir eso, dijo cálidamente. Su experiencia es la razón por la que hacemos esto. La aprendiz asintió y regresó con su grupo, dejando a Langston con un renovado sentido de propósito. Fueron momentos como estos los que le recordaron los efectos dominó del cambio, como incluso los gestos más pequeños de progreso pueden afectar a innumerables vidas. De regreso en la sede central, Langston revisó un informe que detallaba el impacto de las iniciativas de Day de la compañía. Las cifras eran prometedoras, la satisfacción de los empleados había alcanzado un máximo histórico, las quejas por comportamiento discriminatorio se habían desplomado y la lealtad de los clientes había crecido exponencialmente. Más importante aún, historias como la de los aprendices se estaban volviendo cada vez más comunes. Uno de los resultados más notables de estos cambios fue el Consejo Asesor de Pasajeros de la aerolínea, que Langston había defendido desde el principio. Compuesto por clientes de diversos orígenes, el consejo se reunía trimestralmente para brindar comentarios sobre políticas, capacitación y la experiencia general de los pasajeros. Sus ideas habían impulsado varios cambios clave, incluida la introducción de opciones de asientos accesibles, un mayor apoyo lingüístico y un programa que celebraba el patrimonio cultural durante los vuelos. Langston se propuso asistir a todas las reuniones de asesoramiento, escuchar atentamente y tomar notas. Valoraba estas sesiones no solo como líder, sino como alguien que entendía, de primera mano, la importancia de ser escuchado. En su vida personal, Langston encontró cada vez más valiosos los momentos de reflexión tranquila. Los fines de semana, se retiraba a una pequeña cabaña junto al lago, un lugar donde podía relajarse y pensar profundamente sobre el legado que estaba construyendo. A menudo llevaba consigo cartas y mensajes de pasajeros, cada uno de ellos un recordatorio de las vidas que sus esfuerzos habían tocado. Una carta, en particular, se le quedó grabada. Era de un niño que había volado por primera vez con su madre, una madre soltera. Estimado señor Langston, decía con letra infantil, gracias por hacer que mi madre ya no llore cuando viajamos. Dice que sus aviones son los mejores. La sencillez del mensaje hizo que los ojos de Langston se llenaran de lágrimas. Encapsulaba todo por lo que había trabajado, un mundo donde la dignidad y la amabilidad no fueran excepciones sino la norma. Años después, en la celebración del 50 aniversario de Langston Airlines, Langston se paró en un gran escenario ante una audiencia de empleados, pasajeros y líderes de la industria. El evento fue un testimonio de la trayectoria de la aerolínea, una historia de resiliencia y transformación. Cuando tomó el micrófono, la sala quedó en silencio. Hace 50 años, esta empresa se fundó con el objetivo de conectar a las personas, comenzó con voz firme y fuerte. Pero la conexión no es solo una cuestión de geografía, es una cuestión de humanidad. Se trata de reconocer el valor de cada persona que sube a uno de nuestros aviones y asegurarse de que se sienta vista, respetada y valorada. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras se asimilara. Hemos recorrido un largo camino, pero el viaje no ha terminado. Porque la lucha por el respeto, por la dignidad, por la equidad, nunca termina realmente. Es algo con lo que debemos volver a comprometernos todos los días. El público estalló en aplausos, una ovación de pie que resonó en todo el salón. Langston sonrió, con el corazón lleno mientras miraba los rostros que tenía frente a él. Vio empleados que habían crecido junto con la empresa,
pasajeros cuya lealtad había dado forma a su legado y líderes que se habían inspirado en su ejemplo. Mientras los aplausos continuaban, Langston sintió una satisfacción silenciosa. El camino había sido largo y a menudo difícil, pero había valido la pena cada paso. Su trabajo había cambiado no solo una aerolínea, sino también las vidas de aquellos a quienes tocaba. Y aunque sabía que todavía quedaba mucho por hacer, confiaba en que la base que había sentado seguiría guiando a Langston Airlines y al mundo hacia un futuro mejor. Y con eso, Langston respiró profundamente, retrocedió del podio, listo para continuar el trabajo al que había dedicado su vida. Los aplausos permanecieron en los oídos de Langston mientras bajaba del escenario, una ola de simpatizantes se acercaba para estrecharle la mano y ofrecerle su gratitud. Se movió entre la multitud con su humildad característica, agradeciendo a cada persona por turno, pero su mente ya estaba pensando en lo que le esperaba. Entre los asistentes había una joven periodista, con un cuaderno en la mano, que había estado cubriendo el evento. Esperó pacientemente hasta que la multitud alrededor de Langston se redujo antes de dar un paso adelante, su expresión era una mezcla de admiración y curiosidad. El señor Langston, comenzó con voz firme pero reverente, ha creado un legado que ha transformado no solo una aerolínea, sino una industria, que lo mantiene en marcha. Después de todos estos años, ¿qué lo impulsa a seguir luchando por el cambio? Langston hizo una pausa, con la mirada pensativa. Son las personas, dijo simplemente. Cada pasajero, cada empleado, cada historia que escucho sobre cómo hemos marcado una diferencia, es un recordatorio de que siempre hay más por hacer. El progreso no es un destino, es un viaje. Y mientras haya trabajo por hacer, seguiré adelante. El periodista asintió, anotando sus palabras. ¿Alguna vez siente el peso de todo esto? ¿La responsabilidad, las expectativas? Langston sonrió levemente. Por supuesto. Pero ese peso es un privilegio. Significa que tengo la oportunidad de marcar una diferencia, de asegurar que nuestras acciones reflejen nuestros valores. No siempre es fácil, pero siempre vale la pena. El periodista le agradeció y se alejó, dejando a Langston reflexionar sobre sus propias palabras. El peso era inmenso, pero era un peso que soportaba voluntariamente, un testimonio de su compromiso de crear un mundo donde la dignidad y el respeto fueran universales. Al día siguiente, Langston estaba de vuelta en su oficina, revisando las últimas iniciativas lanzadas por la aerolínea. Un proyecto en particular le llamó la atención, un programa de tutoría diseñado para apoyar a personas subrepresentadas en la industria de la aviación. El programa había sido su idea original, inspirado en su propia trayectoria y las barreras que había enfrentado en el camino. Mientras leía los primeros resultados del programa, un golpe en su puerta interrumpió su concentración. Su asistente entró, seguido por un joven con uniforme de piloto. El hombre parecía nervioso pero decidido, agarrando un pequeño sobre en su mano. Señor Langston, dijo el asistente, este es el capitán Jordan Mitchell. Es uno de nuestros pilotos más nuevos y quería conocerte. Langston se puso de pie y extendió la mano. Capitán Mitchell, es un placer. El joven piloto le estrechó la mano, apretándola con firmeza a pesar del ligero temblor en sus dedos. Señor, el placer es mío, dijo con seriedad. Solo quería agradecerte. Sin tu programa de mentoría, no estaría aquí hoy. Cuando era niño, nunca pensé que alguien como yo pudiera convertirse en piloto, pero tú lo hiciste posible. La expresión de Langston se suavizó y su corazón se llenó de orgullo. Te lo ganaste, dijo. Todo lo que hicimos fue eliminar algunos de los obstáculos. El resto fue tu arduo trabajo. El capitán Mitchell le entregó el sobre, con la voz ligeramente entrecortada. Escribí esto para ti, una carta. Quería que supieras lo mucho que significa tu liderazgo para personas como yo. Langston aceptó el sobre con voz cálida. Gracias, capitán. Lo atesoraré. Cuando el joven piloto se fue,
Langston abrió la carta y leyó sus sentidas palabras. Cada frase hablaba de gratitud, de inspiración y de esperanza por un futuro en el que las barreras ya no definieran el potencial. Fue un poderoso recordatorio de por qué había luchado tanto, por qué seguía impulsando el cambio. En los años siguientes, Langston comenzó lentamente a transferir el liderazgo de la aerolínea a una nueva generación. Se mantuvo activo como asesor, asegurándose de que los valores que había inculcado siguieran siendo fundamentales para la misión de la empresa. Bajo su guía, Langston Airlines expandió su influencia, convirtiéndose en un líder global no solo en aviación, sino en responsabilidad social. El legado de Langston se extendió mucho más allá de la aerolínea. Las políticas y programas que había impulsado inspiraron a innumerables otras empresas a seguir su ejemplo, estableciendo nuevos estándares de responsabilidad corporativa e inclusión. Su historia se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios, su nombre sinónimo de liderazgo ético. Una fresca mañana de otoño, Langston estaba sentado en el porche de su cabaña junto al lago, con una taza de café humeante en la mano. El aire era fresco y tranquilo, el agua reflejaba los tonos ardientes de las hojas cambiantes. Fue un momento de tranquilidad poco frecuente, una oportunidad para reflexionar sobre una vida dedicada a la búsqueda de algo más grande que él mismo. Una suave brisa hizo susurrar los árboles, trayendo consigo los débiles sonidos del canto de los pájaros. Langston cerró los ojos, permitiéndose un momento de paz. Pensó en los pasajeros, los empleados, los jóvenes pilotos como el capitán Mecho cuyas vidas habían sido tocadas por su trabajo. Pensó en las cartas, los apretones de manos, los tranquilos momentos de gratitud que habían impulsado su viaje. Cuando abrió los ojos y contempló el tranquilo lago, Langston sintió una profunda sensación de satisfacción. El trabajo nunca estuvo realmente terminado, pero él había hecho su parte. Y en la silenciosa quietud de la mañana, supo que el legado que había construido seguiría teniendo repercusiones, tocando vidas y dando forma a un mundo mejor para las generaciones venideras. Pasaron los años y el nombre de Langston se convirtió en sinónimo de liderazgo transformador. Sus incansables esfuerzos por garantizar la dignidad y el respeto para todos habían transformado la industria de las aerolíneas, inspirando a innumerables organizaciones a adoptar valores similares. La empresa que había creado, en su día envuelta en un momento de injusticia, ahora se erguía como un faro de progreso e inclusión. Langston, que ahora tiene más de 80 años, se sentó en la primera fila de una gran ceremonia celebrada en su honor. El evento, que se celebró en el bullicioso corazón de una ciudad que su aerolínea había ayudado a conectar con el mundo, fue una celebración de su legado. Líderes de diversas industrias, ex empleados y pasajeros cuyas vidas había tocado se reunieron para rendir homenaje al hombre que no solo había transformado una empresa, sino que también había establecido un estándar de responsabilidad corporativa. El escenario estaba adornado con fotografías de la vida de Langston, imágenes de él subiendo a aviones, hablando en reuniones de empleados y de pie junto a jóvenes profesionales que se habían beneficiado de los programas de mentoría que él había defendido. Una placa con las palabras en honor al liderazgo arraigado en la dignidad y la igualdad se encontraba en el centro, esperando a ser descubierta. La sala quedó en silencio cuando la maestra de ceremonia subió al podio. Habló elocuentemente de la trayectoria de Langston, su inquebrantable dedicación a la justicia y los efectos dominó de su trabajo. Señor Langston, dijo, con la voz llena de reverencia, sus acciones no solo han cambiado vidas, sino que nos han mostrado a todos lo que significa liderar con integridad y corazón. Hoy, honramos no solo sus logros, sino el legado que deja atrás. Cuando el público estalló en aplausos, Langston se puso de pie lentamente. Sus movimientos eran cuidadosos, su edad era evidente en la ligera inclinación de sus hombros, pero su presencia era tan imponente como siempre. Se acercó al podio, los aplausos se hicieron más fuertes, y se detuvo para observar el mar de rostros que tenía frente a él. Cuando la sala quedó en silencio, Langston comenzó a hablar. Su voz, aunque más suave que antes, transmitía la misma convicción firme que había definido su liderazgo.
Hoy me presento ante ustedes con humildad y agradecimiento, comenzó. Con humildad por la amabilidad y el apoyo de tantas personas, y agradecido por la oportunidad de haber desempeñado un papel en hacer del mundo un lugar un poco mejor. Hizo una pausa y su mirada recorrió la sala. Cuando comencé este viaje, no me propuse crear un legado. Me propuse resolver un problema arraigado en la forma en que nos vemos y tratamos unos a otros. Lo que he aprendido a lo largo de los años es que el cambio no proviene solo de políticas o discursos. Proviene de personas. Personas que se preocupan lo suficiente como para ponerse de pie, hablar y exigir algo mejor. La voz de Langston se hizo más fuerte a medida que continuaba. A cada pasajero que confió en nosotros, a cada empleado que compartió su voz, a cada líder que llevó adelante esta misión, les doy las gracias. Este legado no es solo mío. Nos pertenece a todos. La sala quedó en silencio, el público pendiente de cada una de sus palabras. El mundo está lejos de ser perfecto, dijo Langston. Siempre habrá más trabajo por hacer, más barreras que romper, más corazones que cambiar. Pero me voy de aquí hoy sabiendo que hemos comenzado y que el trabajo continuará. Se apartó del podio mientras el público se ponía de pie, los aplausos fueron una atronadora afirmación de sus palabras. Langston sonrió, con el corazón lleno mientras regresaba a su asiento. La ceremonia concluyó con la inauguración de la placa, un recordatorio permanente de su impacto, y el público se dispersó, cada persona llevando consigo un fragmento del mensaje de Langston. Más tarde esa noche, Langston se sentó tranquilamente en el porche de su cabaña junto al lago, el aire fresco de la noche lo envolvió como un abrazo familiar. Las estrellas arriba brillaban, su luz se reflejaba en las tranquilas aguas del lago. En sus manos había una carta, una de las muchas que había recibido a lo largo de los años, de una joven que había estado en ese vuelo crucial hacía tanto tiempo. Ella escribió sobre cómo sus acciones la habían inspirado a seguir una carrera en la defensa de los derechos de los demás, cómo su coraje le había dado fuerza y cómo el mundo se sentía un poco más brillante gracias a personas como él. Langston dobló la carta con cuidado y la colocó sobre la mesa a su lado. Se reclinó en su silla, una profunda sensación de paz lo invadió. La lucha había sido larga y el camino no siempre había sido fácil. Pero Langston sabía que había hecho lo que podía para hacer del mundo un lugar mejor. Mientras los suaves sonidos del lago lo arrullaban en una reflexión tranquila, sonrió, sabiendo que su trabajo viviría en las vidas de aquellos a quienes había tocado. Para Langston, el viaje había terminado, pero el legado que había construido seguiría creciendo.